Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana revela su obsesión con mi esposo tras 6 años, desenmascarada frente a su nuevo novio, destrozó todo por venganza. Hace 6 años, tomé la difícil decisión de cortar toda comunicación con mi hermana Sofía, tras descubrir su persistente comportamiento inapropiado hacia mi entonces novio, ahora esposo, James. Lo que hacía la situación aún más dolorosa era la actitud indiferente de mis padres, quienes parecían considerar normal que mi hermana persiguiera al hombre con quien yo mantenía una relación, descartándolo como una simple fase pasajera. Para contextualizar la situación, Sofía es mi hermana menor. En nuestros primeros años, no percibí tanto resentimiento de su parte como el que desarrollaría posteriormente. Recuerdo vívidamente una época en que la adoraba profundamente, cuando la idea de estar distanciadas parecía imposible. Compartíamos juegos y momentos especiales. Incluso fui yo quien le enseñó a montar bicicleta. Sin embargo, conforme fuimos creciendo, nuestras diferencias de personalidad se hicieron cada vez más evidentes. En el ámbito académico, yo solía destacar naturalmente sin necesidad de esforzarme demasiado, mientras que Sofía enfrentaba mayores desafíos. No era una cuestión de capacidad intelectual, simplemente el entorno escolar le resultaba más desafiante. Esta situación se convirtió en un punto de tensión en casa, ya que nuestros padres ponían un énfasis significativo en el rendimiento académico. Al ver que Sofía no alcanzaba los resultados esperados, constantemente la comparaban conmigo, utilizándome como el estándar que debería alcanzar y presionándola para que se esforzara más. Era evidente cuánto la frustraban estas comparaciones y honestamente comprendo perfectamente su molestia. Debe haber sido extremadamente difícil escuchar constantemente que no estaba a la altura de su hermana mayor. Intentaba conversar con ella sobre esto e incluso ofrecerle ayuda con sus estudios, pero bajo la presión constante de las críticas, comenzó a alejarse gradualmente de mí. Durante nuestra adolescencia, surgió otro punto de diferencia relacionado con nuestras actividades después de clase. Siendo más introvertida, yo prefería pasar mis tardes tranquilamente, dedicándome al estudio o disfrutando de un buen libro en la privacidad de mi habitación. Encontraba paz y satisfacción en mi propia compañía. Así ha sido siempre mi naturaleza. En contraste, Sofía siempre fue marcadamente más sociable. Disfrutaba enormemente salir y compartir tiempo con amigos, floreciendo en ambientes sociales, y no había nada malo en su deseo de asistir a fiestas o eventos escolares como el baile de graduación. Era simplemente su forma de ser. Sin embargo, debido a mi preferencia por quedarme en casa, nuestros padres me utilizaban como justificación para restringir las salidas de Sofía. Frecuentemente decían cosas como: «Tu hermana está en casa estudiando, ¿por qué no puedes hacer lo mismo?» O «Si ella no va a fiestas, ¿por qué deberías hacerlo tú?». Era completamente injusto para ella, y yo lo sabía perfectamente. No tenía ningún problema con su deseo de salir y divertirse, pero nuestros padres insistían en presentarme como el modelo a seguir. Esta situación solo intensificó su enojo. Gradualmente, comenzó a dirigir su frustración hacia mí, llamándome aburrida y nerd por no tener la vida social que ella anhelaba. Podía percibir cuánto le molestaban las restricciones impuestas por nuestros padres, pero me dolía que canalizara su enojo hacia mí. Intenté explicarle que no era yo quien la mantenía en casa, pero sabiendo que no podía enfrentarse directamente a nuestros padres, me convertí en el blanco de su frustración. Con el paso del tiempo, la tensión entre nosotras se intensificó. Lo que comenzó como pequeños desacuerdos evolucionó hacia confrontaciones más frecuentes e intensas. Sofía empezó a atacarme con comentarios sobre mi apariencia física. Hacía observaciones maliciosas sobre mi cabello, mi peso o cualquier aspecto que pudiera criticar. Una de sus tácticas favoritas era comparar nuestros rasgos físicos. Se burlaba señalando cómo supuestamente me parecía a nuestro padre, utilizando esto como argumento para afirmar que era menos atractiva que ella. Solía decir cosas como: «Heredaste la nariz y los hombros de papá. No es sorprendente que parezcas tan poco femenina». Era un comentario particularmente hiriente, ya que nunca había experimentado inseguridades sobre mi imagen corporal hasta entonces. No importaba cuántas veces le pidiera que se detuviera, siempre encontraba algo nuevo para criticar. Un día, hice un comentario casual frente a mi madre y Sofía sobre cómo mis pantalones viejos ya no me quedaban. Era una simple observación sobre los cambios naturales de mi cuerpo con el tiempo. Mi madre, mostrándose comprensiva, me aseguró que era completamente normal que nuestros cuerpos cambiaran como mujeres
y que no debía preocuparme. Sin embargo, Sofía vio esto como una oportunidad para atacarme. Con una sonrisa burlona, se rió y comentó: «Bueno, estás empezando a parecer una cerda. Quizás esta sea una señal para que muevas tu pesado trasero y comiences a hacer ejercicio». Ese comentario me afectó profundamente. Recuerdo sentir como si me hubieran golpeado físicamente en el estómago. Mi madre intervino inmediatamente y la reprendió por ser tan desagradable, pero aunque mi madre me defendió, las palabras de Sofía dejaron una marca profunda. No es que tuviera sobrepeso o problemas de salud anteriormente, pero escuchar algo así de mi propia hermana menor me afectó de una manera difícil de expresar. Finalmente, decidí que era suficiente. Me propuse comenzar una rutina de ejercicios, no para demostrarle nada a ella, sino por mi propio bienestar. Quería sentirme más fuerte y saludable, y pensé que el ejercicio también podría ayudar a despejar mi mente. Comencé con ejercicios suaves con pesas en casa y empecé a correr cada mañana. A medida que me fui involucrando más día tras día, descubrí cuánto disfrutaba la actividad física. Ya no ejercitaba por los comentarios de Sofía. Me encantaba la sensación de logro que venía con hacerme más fuerte y mejorar mi resistencia. Se convirtió en algo que esperaba con anticipación, una salida positiva para todas las emociones negativas que había estado acumulando. Mirando hacia atrás, me alegro enormemente de haber tomado esa decisión, ya que durante una de mis carreras matutinas conocí a mi novio, quien ahora es mi esposo. Desde el principio, James y yo nos conectamos por nuestro interés compartido en mantenernos activos, y lo que comenzó como conversaciones casuales durante nuestras carreras evolucionó hacia algo mucho más profundo. Disfrutaba correr con él todos los días y me sentía mucho más segura. Conocerlo fue uno de los mejores acontecimientos de mi vida y no habría sucedido si no hubiera decidido comenzar a cuidar mejor de mí misma. Cuando James y yo comenzamos nuestra relación y las cosas se volvieron más serias entre nosotros, mis padres estaban encantados de verme tan feliz y genuinamente les agradaba. Podían notar que era una excelente persona y que realmente me estaba enamorando de él. Admito que antes de conocer a James solo había tenido una relación previa, así que no tenía mucha experiencia. Sin embargo, mi relación con James se sentía verdaderamente natural y sin complicaciones. Pero, como era de esperar, Sofía encontró la manera de interferir. Me veía llegar a casa emocionada y feliz después de pasar tiempo con James y en lugar de mostrar apoyo, hacía comentarios como: «No deberías ilusionarte tanto, probablemente solo te está utilizando», o «No tienes tanta experiencia en relaciones como yo, así que no te precipites. Te estás poniendo demasiado seria y dependiente». Era como si no pudiera soportar verme feliz, especialmente con alguien como James. Podía notar que intentaba sembrar inseguridades sobre mi relación, como si no mereciera estar con alguien como él. Pero la realidad era que James no se parecía en nada a lo que ella insinuaba. Desde el principio, estaba genuinamente enamorado de mí. Siempre cumplía su palabra, me trataba con respeto y dejaba claro que veía un futuro conmigo. Me sentía segura y amada con él y nunca dudé de sus intenciones, así que no prestaba atención a los comentarios de Sofía. Después de varios meses de relación, James vino a casa de mis padres para conocer oficialmente a toda la familia. Fue un paso importante. Estaba un poco nerviosa, pero principalmente emocionada. Mis padres fueron muy acogedores como esperaba y parecieron tomarle cariño inmediatamente. Vieron cuánto se preocupaba por mí, y eso era todo lo que necesitaban para darle su aprobación. Fue una velada maravillosa en general, excepto por el comportamiento de Sofía. Esperaba que quizás hiciera algunos comentarios desagradables sobre mí frente a él como solía hacer, pero en su lugar adoptó una actitud sorprendentemente coqueta con James. Hacía comentarios sobre su apariencia o reía exageradamente de sus bromas. En un momento incluso tocó su brazo durante su conversación, lo que hizo que James se sintiera visiblemente incómodo. Incluso alejó su silla discretamente para mantener distancia. Observé a mis padres para ver si habían notado el comportamiento de Sofía, pero parecían ajenos a la situación. Para ser honesta, siempre había sido consciente de que Sofía se comportaba de cierta manera alrededor de los hombres. Tenía esta costumbre de pestañear excesivamente, usar una voz más suave y femenina y generalmente actuar para llamar su atención. No me sorprendía cuando lo hacía con otros hombres en el pasado, pero esta vez era diferente. Este era James, mi novio, y no esperaba que cruzara esa línea. No podía ignorar la inquietud que sentía sobre su comportamiento esa noche, así que después de que James se fue,
decidí mencionárselo a mis padres. Les expliqué cómo Sofía se había estado comportando de manera inapropiada alrededor de James durante toda la velada, pero para mi sorpresa, lo descartaron completamente. Mi madre incluso bromeó, casi riéndose de la situación, y dijo algo como: «Vamos, es adorable que tu hermanita tenga un pequeño enamoramiento inofensivo con James. Eso probablemente solo significa que también confía en él». Me sorprendió su reacción, especialmente la de mi madre. Era como si no viera nada problemático en el comportamiento de Sofía. Para ella era insignificante, pero para mí era mucho más que eso. Era una violación de límites y me incomodaba ver a mi hermana menor intentar coquetear descaradamente con mi novio. Como mis padres no iban a abordar el tema, decidí confrontar a Sofía directamente. Sin embargo, cuando le pregunté por qué estaba tocando los brazos de mi novio, actuó con fingida inocencia como si no fuera consciente de sus acciones. Me dijo que no tenía ninguna intención oculta, que simplemente le parecía James realmente atractivo. Me dijo que se veía demasiado bien para estar conmigo. Sacudí la cabeza y le dije que sus acciones no solo eran incómodas para mí, sino que resultaban perturbadoras. E incluso James había notado lo extraña que ella era en su presencia. Le dije que no tenía derecho a comportarse como una acosadora con él. Al escuchar esto, su rostro se tornó completamente rojo y pude notar que mis palabras habían tocado un punto sensible. En lugar de disculparse o intentar explicarse más, se mostró furiosa y se retiró corriendo a su habitación, cerrando la puerta violentamente. Era evidente que la había avergonzado, pero no me arrepentía de haberla confrontado. No iba a permitir que ella socavara mi relación con James o me hiciera sentir insegura. Después de este incidente, me volví más cautelosa con mi hermana y dejé de traer a James a casa. Él también confesó que no se sentía muy cómodo alrededor de Sofía. Más tarde, cuando llegó el momento de ir a la universidad, él y yo habíamos sido aceptados en instituciones que estaban a casi 1 hora de distancia una de la otra. Era un poco triste estar en una relación a distancia, sin embargo, él me aseguró que lo haríamos funcionar y confié en su palabra. Sofía me comentó antes de irme a la universidad que no debería tener expectativas con James y que a los hombres les encanta ser infieles una vez que están en la universidad. Afortunadamente, a pesar de sus comentarios, James y yo mantuvimos exitosamente nuestra relación a distancia. Manteníamos comunicación diaria, organizábamos encuentros cuando era posible y preservamos nuestra cercanía aunque estuviéramos físicamente separados. Un día, durante una de nuestras llamadas, James mencionó casualmente que Sofía le había enviado una solicitud de amistad en Facebook. Aceptó la solicitud sin darle mayor importancia, ya que ella era mi hermana, así que no era completamente inesperado, pero inmediatamente después, Sofía comenzó a enviarle mensajes. James me lo comunicó de inmediato porque le pareció extraño, especialmente considerando que Sofía no había mantenido ningún contacto conmigo desde que me fui a la universidad. Ni siquiera me había llamado o enviado mensajes una sola vez. Si mi madre alguna vez intentaba hacer que hablara conmigo, Sofía comenzaba a gritarle que no quería comunicarse. Ahora, ¿de repente le estaba enviando mensajes a mi novio? No tenía lógica. Unos días después de nuestra conversación, James vino a visitarme a la universidad como solía hacer, y fue entonces cuando me mostró todos los mensajes que ella le había estado enviando. Los revisé y observé que no había una sola respuesta de él, pero ella persistía en enviarle mensajes diariamente. Le enviaba mensajes como «Buenos días, guapo» o «Buenas noches», pensando en ti, con un emoji de corazón, aunque no recibiera respuesta. Además de eso, noté que había comenzado a comentar algunas de sus publicaciones, a veces llamándolo guapo o dejando un emoji de rosa. La situación se estaba volviendo excesiva y tanto James como yo coincidimos en que era necesario tomar medidas, así que con James a mi lado, decidí llamar a Sofía y confrontarla. Sin rodeos, le pregunté por qué le había estado enviando mensajes a James a escondidas. Inicialmente intentó minimizar la situación, diciendo que solo quería saber cómo estaba, pero esa excusa no me convenció. Le dije directamente que no tenía derecho a enviarle mensajes a mi novio de esa manera y que si realmente quería saber de él, podría haberlo hecho a través de mí. No había justificación para actuar a mis espaldas de esta forma. Le señalé que estaba comportándose como una acosadora al enviar múltiples mensajes, aunque él claramente la estaba ignorando. Le comuniqué firmemente que James la eliminaría de su cuenta
y que si alguna vez volvía a molestarlo, no dudaría en compartir todos los mensajes y comentarios con nuestra familia extendida y amigos. Quería que comprendiera lo inapropiado de su comportamiento, y si insistía en actuar de manera extraña, enviándole mensajes al novio de su hermana mayor, entonces tendría que explicar sus acciones ante toda la familia. En ese momento, comenzó a defender su conducta, argumentando que no era algo grave y que a James probablemente no le molestaba recibir sus mensajes, sugiriendo que él debía estar mintiéndome al decir que se sentía incómodo. Le reiteré que esta era su última advertencia. No deseaba que la situación se agravara más de lo que ya estaba, así que le dije que si me respetaba aunque fuera mínimamente, cesaría inmediatamente. Afortunadamente, James me respaldó durante todo este episodio y después de esa conversación la eliminó inmediatamente de sus contactos, pareciendo casi aliviado de terminar con esta situación, ya que también le resultaba sumamente incómoda. Se sintió como un paso necesario para evitar que su comportamiento tóxico afectara nuestra relación. Como podrás imaginar, después de todo el incidente con James, la relación ya tensa entre Sofía y yo se deterioró completamente. Aunque nunca volvió a intentar contactar a James después de esa confrontación, era evidente que guardaba un profundo resentimiento hacia mí. Cada vez que regresaba a casa durante las vacaciones universitarias, ella se negaba a reconocer mi existencia. Era como si yo fuera invisible para ella, y cualquier vestigio de vínculo fraternal entre nosotras se desvaneció por completo. Mis padres notaron el cambio, pero realmente no intervinieron. Mi madre, manteniendo su tendencia a minimizar las situaciones, incluso después de enterarse de todo, lo descartaba diciéndome que las peleas entre hermanas son normales y que Sofía eventualmente maduraría y superaría su inocente enamoramiento con James. Parecía convencida de que esto era solo una fase temporal y que eventualmente Sofía y yo nos reconciliaríamos, pero nunca sucedió. El tiempo transcurrió. Completé mis estudios universitarios. James y yo manteníamos una relación sólida y después de años de hacer funcionar la relación a distancia, finalmente decidimos vivir juntos. La vida parecía encaminarse perfectamente. Teníamos nuestras carreras independientes, pero nos apoyábamos mutuamente en todos los momentos, buenos y malos. Entonces un día, James me sorprendió completamente al pedirme matrimonio. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Me costaba creer que habíamos superado tantos obstáculos juntos y ahora estábamos dando este siguiente paso. Nuestras familias estaban encantadas y comenzamos a planificar la boda con gran entusiasmo. Mi madre, aún aferrándose a la esperanza de una reconciliación, insistió en que incluyera a Sofía en la ceremonia. Me convenció de pedirle que fuera dama de honor, aunque yo tenía serias dudas al respecto. Pero cuando le hice la propuesta a Sofía, se negó categóricamente. No ofreció ninguna explicación por su negativa. Además de esto, declinó asistir a mi boda por completo. Incluso cuando nuestros padres intentaron intervenir, Sofía se mantuvo firme en su decisión. Para ser sincera, me sentía algo aliviada de que no asistiera a la boda, ya que no tendría que preocuparme por dramas innecesarios, así que dejé el tema. Habían transcurrido 6 años y no mantenía ningún contacto con Sofía. La vida continuó y ella raramente ocupaba mis pensamientos. Eso fue hasta hace aproximadamente 7 meses, cuando mi esposo James mencionó casualmente una tarde que acababa de descubrir que su primo Alex había publicado una fotografía en las redes sociales con su nueva pareja y, para su asombro, esa mujer no era otra que mi hermana Sofía. Me mostró la imagen y quedé atónita ante lo que veía. La idea de que Sofía estuviera en una relación con alguien de la familia de James me tomó completamente desprevenida. Ni siquiera sabía que compartían círculos sociales y mucho menos que se habían conocido y ahora estaban saliendo. Mi reacción inmediata fue cuestionarme si esto era algún tipo de movimiento calculado por parte de Sofía. Después de toda la historia entre nosotras y especialmente su extraña obsesión con James en el pasado, no podía evitar sentir que había algo más detrás de esta situación. Sintiendo que necesitaba claridad, decidí contactar directamente a Alex. Siempre habíamos mantenido una buena relación, así que me sentía lo suficientemente cómoda para preguntarle qué estaba sucediendo. Cuando mencioné a Sofía, Alex me explicó que aparentemente se habían conocido en un gimnasio meses atrás y habían conectado inmediatamente. Parecía genuinamente enamorado de ella. Intenté mantener la conversación casual, pero tenía que hacer la pregunta obvia. ¿Sabía que Sofía era mi hermana?
Admitió que lo descubrió después de unos días, aunque Sofía le había pedido específicamente que no me la mencionara en absoluto, por lo que nunca se comunicó conmigo ni con James. Esa fue una señal de alarma significativa para mí. ¿Por qué querría deliberadamente mantener en secreto su relación con Alex? En ese momento, sentí que no tenía otra alternativa más que revelarle a Alex la verdad sobre mi distanciamiento con Sofía. Le expliqué todo, los años de resentimiento, la manera en que había transgredido límites con James y por qué finalmente había cortado toda comunicación con ella. Le conté sobre la extraña obsesión que parecía tener con James en aquella época y lo incómodos que nos había hecho sentir a ambos. No me contuve porque sentía que Alex merecía conocer exactamente por qué esta situación me resultaba tan preocupante. Esperaba que al menos comprendiera mis inquietudes o estuviera dispuesto a escuchar con mente abierta, pero en su lugar, Alex adoptó una postura defensiva. Parecía genuinamente molesto de que sacara todo esto a la luz. Argumentó que Sofía había sido muy dulce con él y que probablemente yo estaba inventando situaciones o exagerando eventos del pasado. Se negó a dar credibilidad a mis palabras y me quedé frustrada y lastimada. Más tarde, cuando mi esposo se enteró de mi conversación con Alex, también expresó su descontento. Me dijo enérgicamente que no debería haber interferido en su relación, ya que esto no era asunto nuestro. Intenté explicar que mis intenciones eran proteger a Alex y asegurarme de que estuviera consciente de la historia de Sofía y los problemas potenciales. Genuinamente quería que estuviera protegido y evitara salir lastimado, pero James me dijo firmemente que debería aprender a aceptar su amor verdadero, ya que Alex parecía genuinamente feliz con ella. También sugirió que tal vez Sofía había madurado después de todos estos años y deberíamos darle el beneficio de la duda. A pesar de mis reservas sobre Sofía, por consideración a James, accedí a mantenerme al margen. En estos últimos meses, después de la revelación en las redes sociales, Alex y Sofía han estado mostrando su relación más abiertamente. Nuestros padres, aunque inicialmente incómodos con toda la situación, han optado por creer la afirmación de Alex de que todo fue una simple coincidencia que conociera a Sofía así en su gimnasio. James y yo, sin embargo, hemos mantenido nuestra distancia de ellos y raramente asistimos a reuniones familiares. Este fin de semana pasado, Alex nos invitó a su celebración de inauguración de casa e insistió en nuestra presencia. Aparentemente había decidido comenzar a vivir con Sofía. James y yo dudamos inicialmente sobre asistir, pero no queríamos causar una división en la familia al declinar, así que decidimos ir aunque no estuviéramos completamente convencidos. Cuando llegamos a la celebración, el ambiente se sintió tenso de inmediato. Alex, visiblemente enamorado, prácticamente irradiaba felicidad mientras compartía con todos cómo él y Sofía estaban destinados el uno para el otro. Parecía tan dichoso, tan perdidamente enamorado, pero Sofía mostraba una actitud distante y casi desinteresada hacia él. La sorprendí observando a James en varias ocasiones, pero nunca se acercó a hablarnos. Conforme avanzaba la noche, noté que Sofía estaba consumiendo alcohol en cantidades mayores que el resto de los invitados. En un momento, James se disculpó para dirigirse al baño, y fue entonces cuando Sofía encontró su oportunidad de abordarlo a solas. Aparentemente lo siguió hasta allí e intentó iniciar una conversación. Según James, ella parecía determinada a hablar con él en privado, pero él le dijo firmemente que cualquier cosa que tuviera que decir podía expresarla en mi presencia, y fue entonces cuando Sofía, ya bastante afectada por el alcohol, comenzó a confesar sus sentimientos hacia James allí mismo en el pasillo, con su voz entrecortada por la bebida. Le expresó que siempre había estado enamorada de él y que había hecho todo lo posible por mantenerse cerca. Su voz se volvió más intensa y alterada cuando lo acusó de elegirme a mí cuando, según ella, era la más atractiva. Su arrebato emocional fue lo suficientemente fuerte para ser escuchado por varios de los invitados. Me levanté de mi asiento, pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, Alex se apresuró a investigar qué sucedía. Desafortunadamente, también escuchó la confesión de Sofía a James con total claridad. Pude observar la conmoción y el dolor reflejados en su rostro cuando la verdad salió a la luz. El ambiente se tornó extremadamente tenso, con los invitados susurrando entre ellos, sin saber cómo reaccionar ante el drama que se desarrollaba frente a ellos. James, como siempre, manejó la situación con dignidad.
Simplemente le dijo a Sofía que era inapropiado que expresara estas cosas y que sus sentimientos, cualesquiera que fueran, carecían de importancia porque él siempre había estado enamorado de mí. Eso solo pareció enfurecerla más y comenzó a llorar sin contenerse. Alex entonces intentó alejar a Sofía de la vista de todos para evitar que se avergonzara más. Eventualmente, James y yo decidimos que era mejor retirarnos de la celebración. La tensión era demasiado intensa y era evidente que nada positivo resultaría de permanecer más tiempo. Posteriormente nos enteramos de que después de nuestra partida, Alex y Sofía tuvieron una discusión explosiva frente a todos los presentes. Según los testimonios, fue una escena de caos total. Sofía, en un arranque de ira potenciado por su estado de ebriedad, comenzó a arrojar platos y vasos hacia Alex mientras él intentaba esquivar sus ataques y continuaba exigiendo saber por qué estaba enamorada de James. Estoy segura de que debe haber sido una experiencia traumática para todos los presentes. Los padres de Alex pronto se pusieron en contacto conmigo después del incidente. Estaban profundamente alterados y querían discutir lo sucedido. Les reiteré todo lo que le había comunicado previamente a Alex. Sofía siempre había mostrado una extraña obsesión con mi esposo, aunque James nunca había demostrado interés en ella, y probablemente incluso se había acercado a Alex con esa intención. Les expresé que necesitaban conversar con Alex y ayudarle a ver la realidad de la situación. Hoy recibí otra llamada de los padres de Alex. Resulta que Alex, después de analizar la situación con sus padres, intentó terminar su relación con Sofía, pero, como era de esperar, ella no aceptó bien su decisión. En su furia, Sofía comenzó a destruir el apartamento. Arrojó objetos, dañó el automóvil de Alex e incluso esparció purpurina por todas partes como forma de venganza. Luego empacó sus pertenencias y se marchó, dejando atrás un desastre que Alex ahora debía enfrentar, ya que solo su nombre figuraba en el contrato de arrendamiento. Los padres de Alex estaban comprensiblemente furiosos y exigieron que me pusiera en contacto con mi hermana inmediatamente, ya que no respondía a ninguna de sus llamadas. También demandaron que hiciera que Sofía pagara por todos los daños ocasionados. Reiteré que lo intentaría, pero que dudaba que ella siquiera atendiera mis llamadas. Al escuchar esto, sus padres comenzaron a proferir amenazas legales, afirmando que si no me aseguraba de que ella cubriera los costos, emprenderían acciones legales contra ambas. Me sorprendió su reacción. Intenté explicarles que no tenía control sobre las acciones de Sofía y que ya les había advertido a ellos y a Alex sobre su comportamiento. La madre de Alex respondió que debería haber hecho un mejor trabajo advirtiendo y que, por ser mi hermana, yo también debería asumir responsabilidad por los daños. ¿Estoy equivocada por no haber advertido más enfáticamente a Alex y sus padres? ¿Debería haber tomado medidas adicionales? Actualización 1. Es increíble ver cómo mi publicación se ha vuelto viral tan rápidamente. Conversé con James sobre esto cuando regresó del trabajo y me aseguró que hablaría con su familia y encontraría una solución. Me pidió que no me preocupara por nada, ya que, legalmente, yo no tenía ninguna responsabilidad por las acciones de mi hermana. Además, James se ha disculpado conmigo por no creerme cuando intenté advertirle antes sobre las señales preocupantes respecto a mi hermana saliendo con su primo. Para aquellos que continúan preguntando, no, mi esposo jamás ha tenido una relación o un romance con mi hermana. Nunca han estado a solas. Si algo hubiera ocurrido entre ellos, mi hermana no lo habría mantenido en secreto hasta ahora. Definitivamente lo habría hecho público hace mucho tiempo. En cuanto a Sofía, no estoy segura si está realmente enamorada de mi esposo o no. Su obsesión con mi esposo probablemente también surge de inseguridades profundamente arraigadas y la rivalidad entre hermanas a lo largo de los años. Creo que su comportamiento inapropiado hacia él tiene más que ver con competir conmigo y socavar mi felicidad. Es desconcertante cómo mi propia hermana se ha convertido en mi mayor antagonista. Actualización 2. Mis padres han accedido a cubrir todos los daños causados por Sofía. Resulta que mi hermana acudió a ellos llorando después de su ruptura y ha estado residiendo con ellos durante los últimos días. Cuando les informé a mis padres sobre toda la destrucción que Sofía había causado en el apartamento de Alex, inmediatamente se comunicaron con Alex y sus padres para ofrecer disculpas. Estaban indignados con el comportamiento de Sofía y han acordado hacerse cargo de todas las reparaciones necesarias. Sofía tiene bastante fortuna de que Alex haya decidido no presentar cargos en su contra. Los padres de Alex me llamaron para disculparse por su actitud agresiva anterior. Reconocieron que no estaban pensando con claridad en ese momento
y que realmente no tenían la intención de llevar a cabo sus amenazas. He decidido aceptar sus disculpas con gracia, ya que comprendo cómo debieron sentirse después de las acciones de mi hermana. Actualización 3. Bien, ha transcurrido un mes desde mi última actualización. Para todos los que preguntan sobre el destino de Sofía y si enfrentó alguna consecuencia por sus acciones, mi padre ha establecido firmemente que tiene un mes para encontrar su propia vivienda y mudarse de la casa familiar. Mi hermana nunca ha mantenido un empleo estable y siempre ha dependido económicamente de mis padres o de sus parejas anteriores. Así que esta situación promete ser interesante. Mi madre también ha dejado de justificar el comportamiento de Sofía y parece haber llegado a su límite. Mis padres se muestran verdaderamente decepcionados después de haber tenido que desembolsar miles de dólares a Alex por los daños que ella ocasionó. En cualquier caso, James y yo estamos bien. Me siento inmensamente aliviada sabiendo que mi hermana ya no formará parte de la familia de James.